Carlos Gallardo, que han tenido la gentileza de venir al programa hoy día. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Augusto. Es el gerente general del Instituto Peruano de Economía, una institución muy reputada, que hace estudios muy serios y publica regularmente el índice de competitividad regional, que es la razón por la que lo he invitado al programa para que nos explique ese tema que es tan importante y que tiene mucho que ver con muchas de las cosas que pasan en el país. Carlos, bienvenido. Gracias, Augusto, encantado. Antes que ello, ¿me puedes contar a la audiencia qué puede significar este aumento del arancel al cobre de 50%? A ver, digamos, una locura, ¿no? Ya anterior, hay un precedente, porque hace algunos años, en el primer gobierno de Trump, hubo, digamos, la misma acción para el acero y el aluminio, ¿no? Digamos, entonces se cuenta con un marco legal de normativas americanas para hacer este tipo digamos, de subidas de arancel. En ese momento se negociaron, según bloques, según países, cuotas o aranceles reducidos, pero finalmente hubo arancel aplicado, ¿no? Mm, En ese caso al acero y al aluminio. Ahora se habla del cobre y en todas sus presentaciones, ¿no? Porque, digamos, lo que el Perú principalmente exporta al mundo es concentrado. Entonces, en algún momento se decía, bueno, la cuota de Estados Unidos es muy pequeña, principalmente es refinado, ¿no? mm, Y había más que todo incertidumbre sobre qué cosa se le iba a aplicar, claro. ¿no? Entonces, al final parece que va a ser de aplicación general. Entonces va a verse afectado. A Estados Unidos se le exporta alrededor de 900 millones de cobre. A Estados Unidos, princi- al año se exportan 900 millones Sí, de dólares en cobre y cobre y manufacturado, ¿no? Refinado, pero como decían, no es la cuota más importante porque el principal destino de va las a China. exportaciones son China, principalmente concentrado más que refinado. Y bueno, veremos de repente este impacto. Yo creo que va a dañar más a la economía norteamericana en la medida que eleva el costo de los insumos con los cuales se fabrican una serie de cosas Claro. en ese país, ¿no? Entonces, eh, digamos, no le veo el propósito realmente más que especular, como se hizo, digamos, en abril con los aranceles, y que finalmente tiene una consecuencia, por ejemplo, en el mercado de valores, en el precio de los commodities. Yo pienso mucho intereses, muchas personas o empresas ganando dinero con esta especulación, ¿no? Entonces, me parece Mm. que si digamos, una política va a tener la capacidad de movilizar estos precios, ¿no es cierto? Yo veo mucha gente ganando de esa especulación. Y en concreto al Perú, ¿cómo lo afecta esta O sea, decisión? hay un encarecimiento, hay que ver Encarece el precio. Eso encarece el precio, nos nos quita afecta. competitividad no- para venderle a Estados yo Unidos, creo que cuando hablamos porque de todos los que producen cobre suben, o sea, ahí eso, no habría un problema, sí, ¿no? eso iba a comentar cuando hablamos digamos, de políticas comerciales. Ujú. Es muy importante como la pérdida de competitividad relativa, ¿no? O sea, todos nos suben el arancel, todos Quedamos seguimos todos compitiendo iguales. igual. Y los que pagan pato entonces serían los consumidores de Sí, Estados Unidos. sí, porque digamos, debiera ser que en parte, ¿no? Y yo diría buena parte de este mayor arancel va a ser trasladado al consumidor, ¿no? Claro. Entonces, pero como te decía, en el caso del arancel y el aluminio, hace algunos años se vio, ¿no? Que luego empieza la negociación de algunos, se elimina el arancel a cambio de establecimiento de una cuota máxima de importación. En otros casos se reduce el arancel. Entonces, si acá, claro, empieza a ocurrir algo de eso, podría ser, ¿no es cierto?, que aquellos que logren esta reducción del arancel pues tengan una competitividad relativa versus los otros países. Carlos, ¿y qué está pasando en el mundo con lo que está aplicando Trump, donde usa las políticas, la relación de aranceles como un instrumento no de política económica, sino un instrumento de política política? Ah, te portas mal, te meto tu arancel de 50. Ah, te portas mal, te portas bien, te bajo el arancel. ¿Qué está significando como cambio de era donde el libre comercio se venía fomentando con mucha fuerza y estamos en un momento de quiebre de eso? Explícanos qué implica para el mundo y para el Perú en particular. Mira, yo creo que la política comercial, no es la primera vez que la política comercial se utiliza para propósitos más superiores, si quieres, del objetivo que tiene un país, en este caso grande como Estados Unidos. El Perú estuvo bajo un acuerdo de la ABDEA, te acordarás, desde los Claro. noventas. Se nos daba beneficios comerciales de aranceles más bajos, ¿no? Era al revés, más bien liberalizaba comercio, Claro. a cambio que el Perú estableciera medidas más fuertes contra el narcotráfico en ese entonces, ¿no? Y Sí. eso fue cambiando ya en los 2000 con el Tratado de Libre Comercio. Entonces ahora es un poco a la inversa, ¿no? Ahora es, oye, ya como los aranceles de esa época que estaban en promedio pues más de 20 o 30%, ahora están en promedio por debajo del 2 o Mm. 3%. Ya no se puede practicar ese tipo de política, sino más bien es a la inversa. Oye, te portas mal, te subo los aranceles. El problema es que en este caso no solamente, digamos, cambia las dinámicas de apertura comercial entre los países,
sino que yo creo que más le hace bastante daño a la economía global por el nivel de incertidumbre que Claro, genera, porque la credibilidad sobre que estos cambios van a ser permanentes, por ejemplo, es muy alta, ¿no es cierto? O sea, no digamos, es muy probable que no sean permanentes. Entonces, realmente no va a motivar un cambio de decisión de dónde produzco, a claro, dónde importo, dónde exporto, ¿no? Y entonces más bien lo que genera es incertidumbre. Lo que ha ocurrido hoy día con el cobre es que, bueno, no hoy día, sino que viene ocurriendo desde hace algunos meses, es que en la medida que se claro. espera que suba, ya está sobreestoqueado y el precio del cobre ha subido, ¿no? Está ¿Verdad? sobreestoqueado en Estados Unidos, hay más cobre del que debería haber, entonces hay, si quieres, una asignación ineficiente de recursos para la provisión de este bien, y lo mismo ocurre con otros bienes, ¿no? O sea, la alerta o el anuncio de que se va a subir el arancel a un producto va a ser, ¿no es cierto?, que los importadores de ese país busquen estoquearse de ese producto a un precio más bajo, ¿no? Y eso es lo que decía hace un rato, hay mucha gente ganando con esa especulación porque, bueno, yo puedo estar comprando Claro. commodities a un precio menor, ¿no? Porque sé que en el futuro, ¿no es cierto?, va a costar más caro, entonces voy a poder ganar con estos diferenciales de precio, ¿no? Entonces creo que le hace más daño a la economía, más que los anuncios comerciales, la incertidumbre que está generando, y estamos viendo como proyecciones de menor crecimiento en países como Estados Unidos, China o la economía global tienen un impacto finalmente en el Perú, ¿no? Mm. Y en estos días que se discute tanto y la presencia de la minería ilegal es tan fuerte, pues antes lo que ha venido ocurriendo es una minería ilegal en el oro, pero hay en el cobre también. A estos precios ya justifica que haya una minería ilegal en el cobre, parece un Viene, poco extraño, ¿no? o sea, uno piensa, claro, en la medida que la Porque economía sacas mucho cobre norteamericana. para que se haga un negocio. Sí, sí, en la medida que la economía norteamericana se ha debilitado, ¿no? El precio de los commodities como el oro ha subido, ¿no es cierto? Y uno puede Mm, pensar, oye, ¿esto favorece las exportaciones peruanas? Sí, sin duda las favorece, pero también, digamos, hace más rentable el negocio de la minería ilegal, la del oro, que es la que conocemos comúnmente, pero ya hay minería ilegal en cobre, ¿no es cierto? Hay reportes, Felipe ha hecho algunas cifras, digamos, de cómo hay presencia de esta actividad en Apurímac, por ejemplo, o en Arequipa, en Cajamarca, ¿no es cierto? Digamos, a mí me preocupa que no hemos terminado de resolver algo que más o menos terminamos de entender, que es la minería ilegal del oro, mm, y vamos a tener que pasar a enfrentar otro problema, que es el del cobre, porque el proceso productivo de procesamiento es distinto. Entonces, claro. si quieres, el problema se va haciendo más grande y no hemos terminado de resolver lo que ya conocíamos, que era el de la minería ilegal del oro. Carlos, el IPE, como les decía, el IPE es el Instituto Peruano de Economía, es una institución muy prestigiosa, que ha cumplido 20 o 25 años. Estuve en la 30 ceremonia. años, 30 años el 30 año pasado, años, sí, 30 30 años ha años, cumplido en el país, sí. produciendo informes muy importantes con independencia y produce desde hace un tiempo el índice de competitividad regional. Co- ¿De qué se trata, Carlos, este reporte? Es la edición número 13 del índice. 13, o sea, ¿y lo hacen una vez al año? Sí, y es el único índice de competitividad regional que se ha publicado de manera ininterrumpida, ¿no es cierto?, consistentemente en estos 13 años. En esta ocasión viene, bueno, para explicar al espectador, lo que hace este índice es comparar las regiones en una serie de variables de desarrollo social, económico, que permita, ¿no es cierto?, orientar a las autoridades, a los políticos, los candidatos, ¿no? Y también a la sociedad civil, a los periodistas que tienen que exigir una mejor rendición de cuentas, cuáles son esos retos, esos avances que ha tenido la Mm. región en el crecimiento, en el desarrollo, por ejemplo, de la salud, de la educación, y cuáles son los retos por delante, ¿no? Entonces yo creo que para ese propósito es que seguimos produciendo este Ese indicador. informe. Comencemos ahí estamos justamente poniendo Sí, el cuadro donde comparan la competitividad regional, ¿no? ¿Qué se concluye de este cuadro? a ver, tenemos, si quieres, sobre la base en esta edición de 42 indicadores agrupados en 6 pilares, que Moquegua ocupa el primer lugar del ranking de competitividad, ¿no? Moquegua es la región más competitiva Más del Perú. competitiva. Y Lima Asterisco, que es Lima Metropolitana y Callao, Sí. ocupa la segunda posición. El resto de las primeras 5 posiciones lo ocupan la costa sur, ¿no es cierto? Es Con la Arequipa, zona, Tacna e Ica. sí, digamos, es la zona más competitiva, ¿no es cierto? Y más bien hacia el oriente, ¿no es cierto? Principalmente regiones de selva, además de Loreto es la Puno, menos son las competitiva que y terminan siendo Ucayali. las menos competitivas. A ver, saquemos un ratito el cuadro y quiero Sí, preguntarle a Carlos para que nos explique bien qué cosa es la competitividad. A mira, veces mucho hablamos de competitividad y no nos adentramos en que la gente pueda entender y por qué a la competitividad, uno, qué cosa es y por qué le interesa al ciudadano común y corriente. Mira,
ponerlo, alejarnos un poco de las definiciones del libro de texto, yo lo que creo que es más Lo sencillo de que pasa, a entender. los economistas lo que nos gusta es a las cosas simples de la vida ponerles nombres técnicos, de Sí, manera que los que no son economistas no entiendan lo que sí, hablamos y nos protegemos en la profesión. Pero nuestro trabajo también debe ser explicarle a la gente estos términos que pueden ser complicados y se entiendan qué cosas son. ¿por qué ¿La es importante? competitividad qué es? ¿Por qué le debe importar al ciudadano la competitividad? Así es. Porque una región que es capaz de generar un entorno más favorable para el desarrollo de las actividades económicas, para el desarrollo de la inversión privada, es Hmm. una región que va a permitir mayor bienestar para su ciudadanía. ¿Por qué? Porque la inversión privada, este dinamismo económico que puede haber en la región, producto de que es más competitiva, va a generar, a permitir que se generen más empleos, mayores ingresos y por eso O sea, los ciudadanos que más viven en una personas. región, en una zona, en una Sí, comunidad más competitiva, tienen mejor calidad de vida que los que viven en una región menos competitiva. Y uno en ese correcto. cuadro ve que los de Loreto tienen una situación de calidad de vida que es muy inferior a la que tienen en Moquegua o la que hay en Lima. Correcto. Principalmente, por ejemplo, digamos, basta entrar a pilares como el de salud y educación para ver que hay baja vacunación en los niños, bajo nivel o alto nivel de anemia, que tienen la calidad de la infraestructura de la salud es muy pobre. En el caso de educación, también escuelas Hmm. con bajo acceso a agua, luz, saneamiento, con resultados de sus estudiantes en estas pruebas de rendimiento escolar muy bajas. Entonces, esos son estudiantes hoy, niños que están creciendo, digamos, con una salud deteriorada, ¿no es cierto? Y en condiciones, recibiendo una educación muy pobre. Entonces, son niños que van a ser muy poco productivos luego, ¿no? Van a poder Ya. generar muy pocos ingresos porque los trabajos a los cuales van a poder acceder son muy informales o de baja calidad. Primera parte, entonces, Sí. vivir en una sociedad más competitiva es mejor que una menos competitiva porque te da una mejor calidad de vida. ¿Qué es la competitividad? Mira, es cómo puedo. Porque la simple es como producir la mejor cantidad y con eficiencia los bienes, usando los recursos Sí, disponibles. esa es la La definición definición. Sí, clásica sí, de esa es la economía. definición clásica. Yo prefiero verlo, digamos, Así, en más sencillo. Es eso. como la región es capaz de generar un entorno más favorable para que se desarrolle la inversión. Estamos hablando de la inversión grande, la inversión chiquita de una bodega, Todo cómo cuenta, eso es, claro. ¿no es cierto?, más favorable para que eso se desarrolle de forma tal que haya más empleo, más ingresos y menos pobreza. A eso me refiero con un mayor nivel de bienestar que proviene de una región que es más competitiva, ¿no? Una región donde sacar una licencia para un negocio, ¿no es cierto?, es complejo, o hay corrupción de por medio, o no basta, digamos, que tengas tu licencia, porque luego te van a pedir Claro. cupos, ¿no es cierto?, porque el nivel de inseguridad es muy alto, es una región donde esa Abro persona. mi restaurante y cumplo con la licencia municipal, pero luego viene otro y me pide cupo para operar. Eso me hace una zona menos competitiva y mi restaurancito es menos competitivo. Y mi nivel de bienestar es mucho menor. Decae, por Entonces, por supuesto. eso una región competitiva es una región donde los trámites o las licencias municipales un negocio para construir, son más ágiles, son virtuales, son menos costosos para los ciudadanos y los niveles de seguridad son bajos, ¿no? Por ejemplo, y estos tipos de variables están dentro de estas 42 variables. Este índice, entonces ya espero que ya la gente con esta explicación tan clara que Carlos nos hace ya entendió qué cosa es competitividad y por qué conviene que seamos más competitivos. En el mundo, ¿cuáles son los países más competitivos? Mira, digamos, cuando ya vemos indicadores internacionales Mm, del World Economic Forum, del Banco Mundial, en fin, vamos viendo que hay países digamos, del Asia como Singapur o de Europa como Suiza, por ejemplo, que tienen niveles de competitividad mucho mayores, ¿no? Canadá, en fin, y algunos países nórdicos, ¿no? Yo creo que, claro, ¿Qué ese son? nivel de desarrollo Noruega, sí. Suecia, Finlandia. Y ese nivel de desarrollo, sí, claro, involucra ya, si quieres, un nivel, ya no estamos discutiendo sobre el acceso a la educación, No, tampoco claro. estamos discutiendo necesariamente sobre calidad de la Pero educación, son competitivos porque tienen una mejor educación. sin duda. Pero ya a lo que me refiero es que ya deja de ser un problema. Ya las preguntas que se hacen ahí Claro. no son tanto como las nuestras de, oye, ¿están accediendo a educación? ¿Es esta educación buena? Si no es, oye, esta educación los está preparando para los Allá niveles de discuten de si tecnología, ¿no es conviene que los cierto? chicos tengan el celular o no y cosas como esa. Acá discutimos de cómo hacemos para que los colegios tengan baño, Claro, esa tengan agua, es la donde puedan ir diferencia al baño a defecar y puedan lavarse las manos, donde hay un baño. Es lo que donde discutimos lleguen acá en bien Perú. alimentados, Así ¿no? es. Donde no estén sufriendo anemia o desnutrición crónica. Claro. Entonces, yo a eso me refiero con que el nivel de discusión en Es esos otro. países sobre la competitividad es cómo producen más profesionales
que manejen inteligencia artificial, que Claro. innoven, ¿no es cierto? ¿Cuántas patentes se están produciendo? Aquí todavía estamos un poquito más Como dicen alejados ahora, de esa están en otro discusión. level. Sí, en otro En otro nivel. level. Ahora, Sí. mirando el foco en el Perú, ¿cómo este índice se compone de índices de 44 42, variables? 42 42 variables en variables. 6 pilares, ¿no? Tienes entorno económico, laboral, instituciones, educación, salud y infraestructura, Mm. ¿no? Entonces, claro, Moquegua lidera 3 de estos pilares, Lima 2 y la última que es laboral la lidera Arequipa, ¿no? Pero claro, estas 5 regiones que hemos visto están en general en las primeras posiciones en todos los pilares, ¿no? Moquegua, por ejemplo, ¿por qué tiene esa situación? Porque tiene minería. Tiene minería, pero como hemos visto en otros casos, porque vemos avances importantes en Ancash, en Apurímac, que también tiene minería, pero claro, muy importante es la gestión, La ¿no? gestión. Y Tiene entonces, no, mejores gobiernos locales, porque regionales que Loreto tiene permiten. recursos del canon también petrolero, pero hemos visto que eso no Claro. significa que las brechas se van a cerrar. Y Mm. esto no es un problema de entrar en la discusión sobre una actividad económica que no es beneficiosa para un pueblo. Es como los recursos que obtiene esta región son usadas en favor de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos brechas importantes. Entonces, Moquegua ha logrado no solamente un entorno adecuado para que el desarrollo de una actividad como es la Mm. minería, sino que ha logrado canalizar esos recursos, todavía con retos por delante, que ahora los podemos comentar, pero ha logrado canalizar esos recursos para poder brindar una mejor educación, un mejor servicio de salud. Entonces lidera el pilar salud, por ejemplo, esta segunda posición en el pilar educación, detrás Mm. de Lima, ¿no es cierto? Y también lidera el pilar institucional, que es donde vemos aspectos Claro. como qué tan la seguridad hay, qué tan eficiente, si quieres, qué tan buena percepción hay sobre el gobierno regional, sobre la satisfacción que siente su ciudadanía el gobierno regional. Y entonces eso nos, como indicativos, entre otras variables, de que están teniendo una gestión en sí términos relativos. Porque Ahora, es una tremenda chamba reunir información de estas 42 variables para las. ¿Cuántas regiones somos? 25, 25 25 regiones, regiones. como están Este, organizado el estudio, son 25 ¿Cuán regiones. fiable es la data? Mira, es un reto O la importante. data es medio chicha. A veces recibimos comentarios de personas que, por ejemplo, nos dicen, oye, no, para el IPE no es importante la innovación o la sostenibilidad o la integridad, porque Mm. no vemos variables de ese tipo. El problema es que nos enfrentamos a un reto en este Claro. recabado de información, a pesar de que usamos fuentes fiables, como puede ser el Ministerio de Economía o el MTC para algunas variables, o el mismo INEI, pero que, claro, no necesariamente tienen la continuidad anual que nosotros Claro. necesitamos, no necesariamente tienen la consistencia en la actualización de la data que proviene de autorreportes de la misma región. Entonces hay regiones que van reportando su información a tiempo y otras no, y tienen un plazo largo para hacerlo. Entonces, hay algunas regiones que aparecen peor en algún indicador, pero es porque ya reportaron su información y otras no. Entonces, en ese análisis es que hemos tenido que priorizar o privilegiar, ¿no es cierto?, fuentes fiables, con data que está Mm. actualizada anualmente. Entonces, lo que presentamos es, si quieren, digamos, el Un priorizar esta acercamiento a la sí, comunidad, pero lo que te interesa además es en términos relativos, saber quién está mejor correcto. y cuál está peor y por qué y qué se puede hacer para que esta mejore, etcétera. Y ahí es donde también quiero hacer hincapié en que estar en el primer lugar no quiere decir que no han resuelto el problema, ¿no? O No, sea, en claro, no estás regiones en el como, paraíso. en regiones como Lima y Moquegua, que pueden estar en los primeros lugares del Pilar Salud, aún hay 3 o 4 niños con anemia o la mitad de Y hay niños no una recibiendo sus desigualdad fuerte, vacunas a ¿no? tiempo. Sí, Lima es hoy en día la zona donde hay más pobres en el Perú. sí, sí, la pobreza urbana ¿no? Se duplicó hasta el año Claro. pasado, se ha mejorado en este último reporte, está alrededor de 24%, eso es 10 puntos porcentuales mayor que el 2019, por ejemplo. Pero claro, lo que digo es que aún tienen retos por delante, están en el primer lugar, no quiere decir que te resuelve. Y lo que has dicho tú sobre la igualdad, estas son promedios regionales. Así es. Cuando tú entras al mapa, para algunas variables que te las permite el censo, que se hace cada cierto tiempo, no con regularidad anual, pero cuando entras a ver los valores distritales, tú vas a encontrar regiones que son 2 regiones en una, ¿no? ¿Por qué? Porque Piura, La Libertad, por ejemplo, es una región distinta en términos de desarrollo hacia la costa Exactamente. que hacia la sierra, ¿no? U otras regiones como Arequipa son desarrolladas hacia el centro, hacia la ciudad de Arequipa, y menos desarrolladas a la periferia. Lo mismo ocurre en Lima. Entonces, cuando vemos esta heterogeneidad, no podemos quedarnos en el promedio regional, hay que entrar a ver soluciones para resolver este problema Y a cuando nivel usted escuche de distrital. esos números agregados, sepa que es un número agregado, que nos Sí, da el promedio, la gente, ¿no? Pero en cada zona hay diferencias, hay quienes van mejor, hay quienes les va muy mal, no hay que olvidar eso. correcto.
¿Qué se puede concluir del informe del índice de competitividad regional de este año 2025? Mira, yo creo que hay, digamos, una relación importante, vemos entre tener una región competitiva y tener una región que es menos pobre, que es más desarrollada Sí. en índices de desarrollo humano, por ejemplo, y no solo, digamos, y creo que por eso es importante que se tome acción, ¿no? Y entonces decía hace un rato, yo creo que esto se puede usar de dos maneras. Primero, las autoridades vigentes, los candidatos deben identificar qué hacer, ¿no es cierto? Porque a veces creemos que cuando hablamos de brechas en salud o educación, es el MINSA o el Minedu el que tiene que venir a resolver el problema en Arequipa. No, Mm, estas funciones están descentralizadas. claro. Hay mucho que los gobiernos regionales y locales pueden hacer para resolver estos problemas de salud y educación. Entonces, con la conclusión, hay mucho que se puede hacer. Autoridades y candidatos están en este periodo preelectoral, están llamados a indicar cómo van a ir cerrando estas brechas. Un segundo aspecto para periodistas, sociedad civil, la ciudadanía, es cómo esta información le puede servir para exigir mejor rendición de cuentas, ¿no? Porque ya no es que me dan el cuentazo de que estamos muy bien en tal o cual salud, en educación. Oye, no. Según estas variables, que son de fuentes fiables, con data actualizada, tenemos problemas. Mm. Los niños no están recibiendo sus vacunas o están sufriendo de anemia y el gobierno local y regional tienen capacidades para resolver ese problema. No es que se tienen que quedar esperando a qué cosas el Minedu o el... Carlos, aquí en Claro y Directo voy a empezar a entrevistar a los candidatos a la presidencia de la República y quiero hacerle, más que hacerle preguntas típicas, ¿qué le parecen las operaciones de DINA y cosas como esas? Quiero preguntarle preguntas de fondo. ¿Qué cosas deberíamos preguntarle a un candidato en temas de competitividad? Mira, yo creo que comenzaría con el capital humano, ¿no? ¿Qué cosa podemos hacer para cerrar brechas en salud y en educación, ¿no? En salud tenemos que hay una situación todavía pobre, centros de atención de primer nivel, ¿no es cierto? Que son los que están Mm, cercanos a las postas, deberían estar cercanos al ciudadano. Tenemos todavía brechas grandes en la anemia, en la alimentaria con los niños. Y en educación tenemos resultados todavía muy pobres en claro. resultados académicos, ¿Y en qué debería preguntarle ¿no? concretamente en eso, por ejemplo? O sea, eh, ¿Qué va a hacer usted para para cerrar la mejorarlo, brecha de educación? sí, en infraestructura, porque hay todavía un buen porcentaje de colegios. Hay regiones donde hay solo 2 de cada 10 escuelas tienen agua, luz y saneamiento, Dios ¿no? mío. Entonces, ¿cómo se va a hacer para cerrar esa brecha? O el 50% de los colegios que están en riesgo de colapso, el Claro. 50%, ¿no? Una verdad que no se dice, un dato que no se dice es que si un terremoto nos agarra, un terremoto fuerte en el Perú, en un día escolar, a las 10 de la mañana, la muerte de niños puede ser espectacular, tremenda, Cuando sacamos estas cifras de que el porque 51% los de los colegios en el Perú se colegios caen. sí están en riesgo de colapso, Así es. reportado por las mismas personas, esto no es como no conocemos la No, no, cifra o no, estamos aproximando, es reportado por los mismos claro. directores, el 50%, 51% está con riesgo de colapso, esto afecta a 1,5 millones de niños, o sea que potencialmente en este caso que comentas de que el terremoto nos agarre en horario escolar, hay 1 millón de niños en alto riesgo Así es. de fallecer a causa del colapso de su escuela. Y eso es Entonces, institucionalidad y eso es competitividad. Me acuerdo una vez cuando trabajaba en un noticiero y hubo el terremoto en Chile tan fuerte y entrevistan en medio, estaban entrevistando en medio, y comienza otra vez un sacudón muy fuerte y a una señora le están entrevistando, le dice, señora, ¿y sus hijos dónde están? Y la señora dice, no, felizmente están en el colegio. Con una ah, confianza en que tu colegio se ha construido bien. Eso en el Perú sería sí, impensable. hay 1,5 millones de niños, te comento, en estas escuelas con alto riesgo de colapso. Entonces, ese es el tipo de preguntas que yo creo que el INCORE, el Índice de Competitividad Regional, te permite identificar, ¿no? Oye, brechas en salud, en educación, en infraestructura, ¿no? Todavía hay brechas en los servicios. Entonces, ese creo que es clave para motivar la discusión de estos temas. ¿Qué más se puede concluir de este informe se llama INCORE, En ¿cierto? Índice de INCORE, sí, Competitividad ese es el Regional. Comité Regional. Mira, como te digo, creo que primero es cómo se puede utilizar para, creo que orientar la discusión en el debate próximo que se va a tener de elecciones nacionales en abril próximo, de regionales también, que son al cierre del Claro. próximo año, y entonces
Entonces, yo creo que ahí va a ser, si quieres, una herramienta importante para poder centrar la discusión sobre, con preguntas como las que nos estamos haciendo ahora, sobre qué van a hacer las autoridades para cerrar esas brechas, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto clave. Lo otro es que no podemos quedarnos en la cifra agregada, ¿no es cierto? Y ni tampoco creer que porque estamos en primer Claro. lugar hemos resuelto problemas en salud y educación. Yo creo que todavía hay un largo trecho por recorrer. La gente que quiera entrar a revisar este informe, ¿está disponible? ¿Cualquiera puede entrar? Sí, esa es otra parte importante. Este lanzamiento del INCORE ha venido de la mano del lanzamiento de una nueva plataforma web, eh, incoreperú.pe. Ahí está justamente en Sí, pantalla. incoreperú.pe. En esta web van a poder revisar no solo los reportes de resultados, las recomendaciones de política que estamos incluyendo en este informe, sino que van a poder consultar toda la data a través de gráficos bastante interactivos, descargar toda la información también para que la puedan tener y procesar de la forma en que deseen. Y en esta plataforma, Augusto, ya está colgada o va a estar colgada pronto el índice regional de brecha de género que publicamos en Ah, marzo, qué interesante, pero claro. van a estar también incorporadas durante el año. Vamos a seguir desarrollando otros indicadores porque vamos a abordar el tema de la sostenibilidad, de innovación, integridad, que te decía que tenemos para poder abarcar 10 años, Claro. pero lo vamos a abordar en indicadores especializados, digamos, para un menor horizonte temporal, no, de repente no para todas las regiones, pero que nos permita reconocer que son variables importantes para la competitividad también, pero reconociendo que hay limitaciones en la data. También Es lo que pensaba, ¿no? Que con data de 42 rubros variables. a nivel, no sé si la de Apurímac está bien hecha o puede estar con problemas, Como esos o la de, retos sí ¿no? son más grandes para estos otros temas que te digo que son importantes, como la innovación o la sostenibilidad o la integridad misma, vamos a desarrollar índices especializados. Lo hicimos para temas de género y publicamos en marzo. Y vamos a también incorporar aquí ya el análisis provincial y distrital, ¿no? Ah, Tenemos mira, data del censo anterior, pero se está haciendo un distrital de censo los este año. 1800 distritos del Perú. Se está haciendo un censo para este año, deben Wow, estar los resultados el próximo, entonces va a estar muy interesante ah, ver qué cómo interesante. se ha cambiado esta heterogeneidad que vamos hablando, de cómo es Claro, distinto hablar de la libertad costa que la libertad totalmente, sierra. Entonces, claro. nos va a permitir ver este O tipo de Chimbote brechas es diferente también. que Huaraz. Vamos a hacer una suerte de INCORE, pero para principales provincias y Qué distritos. interesante. Sí, Carlos, te felicito mucho el trabajo que hacen en el IPE, es estupendo, muchas es gracias. muy, muy, muy valioso para el análisis, para entender. Ojalá que los candidatos que quieren manejar nuestras vidas puedan entender esta data y contar con ella. ¿Van a hacer algo especial durante la campaña para proveer a los candidatos de esta información? Tenemos varias actividades, si quieres, planificadas. El IPE hace en regiones, ¿no es cierto? Hacemos foros regionales, conversatorios con empresas. Estamos haciendo talleres con Mm, periodistas, talleres con congresistas qué también y sus interesante. asesores. Vamos a estar haciendo estas actividades no solamente hasta que, digamos, concluyan las elecciones, sino también haciendo ese trabajo de incidencia en una fase ya con Y una pregunta, ¿la inteligencia artificial va a entrar como uno de los factores? Créeme que estamos usando, bueno, nosotros usamos inteligencia artificial Ustedes sí, para ¿no? arribar. Pero ustedes son bien modernos. Lo que digo es, introducir el uso de inteligencia artificial en cada región puede ser un indicador nuevo Yo, que se meta. yo creo que más que un indicador, de repente, yo creo que puede servir bastante para que digamos, si a una autoridad o algún funcionario está preguntándose, oye, cómo está resolviéndose el tema de la Claro. educación, de las brechas de servicios? Hoy la inteligencia te puede dar muy buenas Claro que referencias, te sí. puede dar bibliografía, digamos, te puede dar buenas prácticas de otros países, de otras regiones, de qué se está haciendo para mejorar la educación. Yo creo que la IA está ahí a la mano para que los funcionarios puedan usarlo de manera. Carlos, muchísimas gracias por estar en el programa. A Carlos ti, Gallardo gracias. es gerente general del Instituto Peruano de Economía, el IPE, que produce informes tan importantes como estos que deben ser llegar al ciudadano común y corriente para que entienda temas que tienen que ver con su calidad de vida. Te agradezco mucho tu presencia en el programa. Gracias.